Hola, José Manuel Núñez Seixas es uno de los historiadores que aparece en el documento La División Azul, españoles en la Wehrmacht. José Manuel es autor de un libro, Camarada de Invierno, Experiencia y Memoria de la División Azul. Este libro que cuenta la historia de la División Azul desde la perspectiva de la experiencia vivida por estos cerca de 48.000 hombres y no tanto desde el punto de vista político, diplomático, militar. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo definirías a la División Azul? Bueno, la División Azul, oficialmente denominada División Española de Voluntarios, fue un cuerpo expedicionario español que participó en la guerra germano-soviética del lado del bando invasor, del lado de las Fuerzas Armadas Alemanas o Wehrmacht, desde el verano de 1941 y hasta su retirada oficial del Frente Oriental por el régimen de Franco en el otoño de 1943, aunque después hubo una unidad sucesora por un breve tiempo, que fue la denominada Legión Española de Voluntarios o Legión Azul, y después todavía hubo algunos pocos centenares de voluntarios españoles que siguieron haciendo la guerra por su cuenta, encuadrados en unidades del ejército alemán y de tanto el ejército regular como de las Waffen-SS hasta el final del conflicto. En su concepción inicial sería una división de voluntarios, un cuerpo de voluntarios eh, reclutados exclusivamente entre militantes o simpatizantes de Falange y que de algún modo todavía impreciso se integrarían o colaborarían con las fuerzas invasoras de la URSS. Sin embargo, el ejército español también quería colaborar en la empresa, aunque no tanto por profascismo militante, sino simplemente por anticomunismo y porque querían estar presentes en lo que todo el mundo pensaba que iba a ser una victoria final, un desfile en Moscú en pocos meses, y porque también compartían la admiración por la Alemania nazi. La solución, digamos, de consenso fue que la División Azul estuviese integrada tanto por militares profesionales o por voluntarios reclutados en los cuarteles como por voluntarios civiles. Estás especializado en el estudio comparado de los nacionalismos europeos e ibéricos. Em, la entrada bueno, de los divisionarios en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto tuvo de nacionalismo, miedo y violencia? Bueno, violencia obviamente la hubo al tratarse de una guerra y además el frente del Este no fue un escenario cualquiera. Ahí se estaba desarrollando por parte de la Alemania nazi una guerra de exterminio y se estaba enfrentando además a otra dictadura totalitaria de diferente signo, que era el régimen stalinista, que tampoco se andaba con bromas y que, por lo tanto, la guerra germano-soviética empezó como un alarde de técnica, grandes divisiones motorizadas, guerra relámpago, etcétera, pero después, en cuanto se estabilizaron los frentes, se convirtió en un escenario apocalíptico, en un frente estático, en unas condiciones climáticas muy adversas que cubría un gran territorio ante un enemigo despiadado y en cuya retaguardia además se cometían masacres, represalias masivas y tuvo lugar, no lo olvidemos, el holocausto de los judíos europeos y de otros pueblos. En ese contexto, pues obviamente era difícil no ser violento. Es verdad que la División Azul no estuvo destinada en uno de los frentes más, vamos a llamarlos, más violentos del inmenso frente oriental. Su porción norte eran sobre todo la división española, salvo algunos periodos, se caracterizó básicamente por participar en una guerra de posiciones, a guerra de trincheras, si lo queremos llamar así, y eso también explica que el número de bajas, 5.000 muertos más o menos, aparte de un número mayor de heridos, inválidos, etcétera, de un contingente total de 48.000 hombres sea relativamente bajo en comparación con lo que era la media usual de las divisiones alemanas, italianas, de otros colectivos en el frente oriental. Nacionalismos, sí, obviamente todos compartían en la División Azul, o casi todos sus integrantes compartían el anticomunismo,
compartía muchos de ellos un profundo catolicismo, y entre ellos había bastantes que eran fascistas proactivos, es decir, eran falangistas que deseaban fervientemente que el régimen de Franco dejase atrás sus pactos, sus connivencias con la Iglesia Católica, con los militares, con los terratenientes, la burguesía industrial, y siguiese un poco la senda que marcaba el Tercer Reich, es decir, un Estado plenamente totalitario, ¿no? Y esto lo han reconocido, lo reconocen en sus testimonios, incluso el padre de la idea, que era Dionisio Ridruejo. Ahora, hubo también entre los divisionarios gente que se alistó no tanto por incentivos ideológicos, sino por incentivos selectivos, es decir, porque había doble paga, porque la situación en España era difícil, porque aunque se podía ir también de trabajador civil a Alemania, realmente se hizo muy poca propaganda por eso y se hizo mucha más por el alistamiento en la División Azul, y eso da lugar a una panoplia de motivaciones muy amplia entre los voluntarios, que yo creo que en su gran mayoría fueron voluntarios. Otra cosa es en qué circunstancias y con qué motivaciones se presentaron voluntarios. ¿Qué reflexión podemos sacar de estos nacionalismos? Vamos a ver, la división es nacionalismo, pero es más cosas. Y en el Frente del Este se enfrentan muy diversas vertientes del nacionalismo. El nacionalismo no tiene una sola valencia, una sola virtud, es un dios jano de muchas caras. En este sentido, obviamente los divisionarios españoles luchaban por una idea, por un concepto de nación impreciso, pero que podemos llamar tradicional, es decir, España debía recuperar de algún modo una posición imperial, una posición sobresaliente en el tablero europeo, y eran muchos los que creían que lo debía hacer de la mano de la Alemania nazi, es decir, que habría una reordenación del continente y ahí España debía tener un lugar. No sabemos qué habría pasado si Alemania hubiese ganado la guerra. Lo que sí sabemos es que toda la propaganda desplegada por la Alemania nazi acerca de un nuevo orden europeo, la defensa de la civilización cristiana y europea frente al bolchevismo, etcétera, probablemente habría llevado a simplemente una hegemonía imperial alemana dentro del continente. Me estabas hablando al principio de, bueno, la diferencia entre las personas que decidieron alistarse, la división azul, de la diferencia sobre todo de motivaciones Mm. Mm. por alistarse. Esa diferencia de motivaciones, esa diferencia de gente, al final todos en Rusia, ¿generaron alguna anécdota dentro de estos batallones? Mm. A ver, la convivencia en la primera división, el primer contingente que se va en el verano de 1941, que son entre 17 y 18.000, entre ellos la convivencia entre voluntarios falangistas, muchos de ellos de clase media, por ejemplo, en ciudades como Madrid, pero también Valencia y otras, los sargentos que podemos llamar chusqueros, es decir, gente de origen rural, semirural, popular, que había hecho la guerra civil, que se había quedado en el ejército, que tenía una instrucción básica, los militares profesionales y muchas veces los soldados reclutados en los cuarteles, no siempre era fácil. Es decir, a los militares no les gustaban en general los falangistas, los consideraban unos señoritos. Los falangistas querían ser milicianos, no les gustaban que los mandasen militares, tenían una idea muy elevada de sí mismos y de lo que debía ser su misión. Lo que es cierto es que cuando llegan al frente y tienen que luchar por la supervivencia, pues ahí se forjan otro tipo de lazos. Se forjan lazos de camaradería, lazos de sangre, y de algún modo se funden e incluso se complementan. A mí se me está viniendo ahora a la cabeza esta anécdota de la Primera Guerra Mundial, en la que de repente en unas trincheras deciden darse tregua y cantan todos un villancico. Se me viene a la cabeza porque estamos ya muy cerca de la Navidad. Imagino que algo así no pasaría con la División Azul, pero sí que hay alguna anécdota relacionada con la Navidad, algo que se sepa de cómo se pasan las Navidades en Rusia en esta época. Pues con mucho frío, básicamente, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que en teoría los divisionarios, como otras unidades del ejército alemán, recibían un aguinaldo
recibieron primero el aguinaldo alemán, recibieron más tarde, en enero, entrado enero, el aguinaldo que se les enviaba desde España, para lo cual se desplegó toda una campaña de propaganda por Falange y bueno, la sección femenina organizó paquetes, compañías, yo qué sé, de turrones, pongo por ejemplo, pues alguna que existe hoy en día, pues donó el número, coñacs, etcétera. Los coñacs llegaban congelados, es decir, después los tenían que calentar para que se fundiesen. Esto tenía la función de aliviar a los soldados un poco las penalidades de estar lejos de casa en una fecha tan entrañable, pero los soviéticos no perdonaban, ellos no celebraban la Navidad, porque obviamente la URSS era un estado laico, ¿no? E incluso los soldados soviéticos, que muchos eran creyentes y la celebraban en fechas diferentes porque la Navidad ortodoxa no coincide en fechas con la católica, ¿no? Para escribir tu libro, te has remitido a diarios, a cartas, a textos escritos sobre este tema y por los divisionarios. ¿Hay alguna que te llamara especialmente la atención? Bueno, muchas. A ver, en primer lugar, no es fácil acceder a ellas porque en el archivo militar de Ávila, es donde está el principal acervo documental sobre la División Azul, apenas se han conservado este tipo de fondos, porque no se han conservado los fondos de la censura militar. Entonces eran cartas sometidas a censura y a veces lo interesante son las cartas que eran censuradas precisamente, ¿no? Pero bueno, si se rebusca en archivos privados, y una de mis experiencias fue pues, descubrir la cantidad de gente de mi entorno, gente que conocía, que había tenido algún abuelo, algún tío, algún padre en la División Azul, y algunos habían escrito. A mí me impactó, bueno, hay un texto que yo creo que supera a todos, que son los cuadernos de Rusia que escribió Denisio Ridruejo, que después se publicaron. Yo tuve el honor de después anotar una nueva edición de estos diarios en el 2013 y que son de una calidad literaria, de una sensibilidad, de una profundidad difícilmente equiparable en otros testimonios, ¿no? Pero bueno, a mí, si quieres uno, a mí me llamó mucho la atención un diario que yo he citado bastante, inédito, de un capitán médico natural de San Sebastián, muy católico, es decir, no especialmente fascista ni falangista, que va en 1942 y que tiene un ojo clínico muy particular para describir el entorno, o sea, cómo vivía, por ejemplo, la población civil rusa, el hambre que padecía, las privaciones. Es un médico muy humanista, al que le interesa Rusia, que le interesa un poco a todo aquello que ve, que contrasta sus experiencias incluso con modelos, con arquetipos literarios. Había muchos divisionarios que habían leído a Dostoyevsky, habían leído a Tolstoy, y cuando llegaban a Rusia, pues lo primero que les venía a la cabeza era decir, pues mira, esto es como lo ponía Dostoyevsky, ¿no? Y en ese sentido es un documento, bueno, para mí tiene párrafos realmente excepcionales. Otros testimonios que encontré, bueno, a mí me sorprendieron bastante las cartas de Dolores Gancedo, que era la prometida de un jefe provincial de Falange de Toledo y que habían sido conservadas por su novio en el frente, después las trajo de vuelta, ¿no? Curiosamente, primero porque no es tan fácil, normalmente lo que tenemos son las cartas que mandan los soldados, no las cartas que reciben los soldados, ¿no? Y ahí donde se habla sobre todo es la angustia que pasa pues una mujer cuyo amado pues está lejos, y la angustia que siente pues cuando empiezan a llegar noticias imprecisas por la radio de que hay combates, de que hay bajas, de que los soldados están pasando frío, etcétera. Todo esto combinado con una militancia ardorosa, militancia falangista, un deseo de que machaque a los rusos, de que vengue a los mártires, ¿no?, del mando nacional, etcétera, y tiene auténticas joyas desde el punto de vista literario, donde ella imagina lo que su novio se iba a encontrar en Rusia, y lo hace con base en arquetipos literarios. Y es sorprendente ver cómo algunos
falangistas cultivados. Ya digo, había mucho estudiante universitario, por eso también muchos escribían a la vuelta, por eso hay también muchos testimonios sobre la División Azul, curiosamente. Es curioso comprobar cómo, sin haber ido a Rusia, escribió lo mismo que los otros, que sí habían ido a Rusia y lo habían visto, ¿no? ¿Qué pasó con esos divisionarios a su vuelta? ¿Cómo fueron recibidos? A ver, la División Azul es un caleidoscopio de muchas biografías, porque esto, Tomás Salvador, que un escritor falangista, divisionario, que fue inspector de policía a su vuelta en Barcelona, que escribió sobre la División Azul y sobre su experiencia desde una perspectiva un tanto tremendista, ¿no? Es decir, no escribía propaganda, dejó escrito que la División Azul había de todo y que precisamente por eso había impregnado muy diferentes sectores sociales, muy diferentes ambientes en la España de posguerra. Es decir, había muchos militares que estuvieron en la División Azul y que además durante la División Azul ascendieron por méritos de guerra. La cúpula militar que protagoniza la transición española está integrada en buena parte por veteranos de la División Azul, pero es que había, pues obviamente en el campo político, exdivisionarios que después tomaron caminos muy diversos. Los había, por supuesto, en el llamado búnker, que habían seguido siendo falangistas, después procuradores en Cortes, entre los que votan no a la ley de reforma política. Entre los procuradores hay un porcentaje importante de desdivisionarios, muchos concejales, algunos bastantes alcaldes, pero luego pues había, por ejemplo, mucho guardia civil que había sido exdivisionario, había mucho chofer de instituciones oficiales, muchos vedeles de instituto y de escuelas que habían sido exdivisionarios, muchos, por ejemplo, propietarios de gasolineras. ¿Por qué? Porque ser excombatiente en la España de Franco conllevaba ciertas ventajas, por ejemplo, en oposiciones. Y después muchos de los que tenían ese estatus de excombatiente lo supieron aprovechar porque accedieron a cupos en la administración. ¿Consideras importante que se conozca la historia real? ¿Crees que debería contarse más las historias aunque no agraden ni a unos ni a otros? Deberían, sí, de hecho, hombre, algunos lo intentamos hacer. Pero luego te hacen caso o no. Esto pasa con muchas cosas, ¿eh? Es decir, el relativismo en el que estamos instalados pues también lleva a que todo sea relato y nada sea realidad. Quiero cambiarte un poquito de tema porque estuviste colaborando con el documental de los divisionarios, de los españoles en la Wehrmacht, de Documentos RN. ¿Habías grabado antes con Radio Nacional? Sí, sí, ahora no te sabría decir cuántas veces, pero sí, unas cuantas veces con la SER también, con la Radio Galega, con radios alemanas también, o sea, en este sentido sí que tengo bastante experiencia con ellos. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Te gusta trabajar con periodistas? Que tendremos Sí, bueno, esto es como todo, vamos a ver, con todo el debido respeto a tu profesión o a la que será tu profesión. Se agradece cuando los periodistas se toman el trabajo, por lo menos si te entrevistan sobre un libro, si te preguntan sobre un tema de investigación, que previamente se hayan intentado documentar un poco. Yo ya sé que, y esto es verdad, que el periodismo tiene sus normas, ¿no? Que un día tienes que hacer esto, al día siguiente tienes que hacer otra cosa y que no siempre tienes la calma para documentarte, ¿no? Pero bueno, en general uno nota cuando está ante un buen periodista que te hace buenas preguntas y cuando estás ante alguien pues que le han pasado tu nombre y dices, tú has hecho esto, se ha mirado 4 cosas en Wikipedia y claro, a veces te hacen preguntas un tanto absurdas. También es cierto que yo como buen gallego soy especialista en eludir y en nadar entre varias aguas. En general, lo que puedo decir que en Radio Nacional, bueno, se nota que hay bastante experiencia y que hay muy buenos profesionales. Pero bueno, no solo en Radio Nacional. El equipo de documentos es verdad que experiencia tienen en... Sí, 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 no, con Zaragoza la experiencia fue muy buena
y bueno, y no solo, también por otros libros que me entrevistaron. Pasa que ya no recuerdo ahora. Tendría que mirármelo, pero bueno, incluso una vez fui a Prado del Rey, que nunca había estado. O sea que en este sentido, pues bueno, suele ser interesante. Y oye, a ver, los historiadores queremos que nos lean, básicamente. Nos gusta que el conocimiento se difunda y esto quiere decir pasar por los medios. Y muchos de mis colegas no siempre entienden que eso implica pues hablar de una manera comprensible, que hay que hacer concesiones, que no puedes soltar un cilindro de 2 horas como si estuvieses ante tus alumnos, sino que, bueno, que intentar presentar las cosas de una manera mínimamente didáctica, ¿no? Y bueno, entonces te dicen los periodistas no tienen ni idea, porque fíjate que no sabían quién era fulanito. ¿Y por qué tienen que saberlo? O sea, yo lo que quiero, y bueno, y esto es una cuestión también de edad, es decir, o de madurez en la profesión. A mí lo que más satisfacción me causa ahora mismo no es necesariamente que me citen aquí o allá, este colega o aquel, no, siempre es bueno, pero cuando te encuentras a alguien por la calle o alguien que te acaba de conocer y dice, ah, pues yo leí un libro tuyo y tal. Y tal, oye, me ha gustado mucho. Alguien que no es historiador, que no estudia historia y a veces ni es universitario. Bueno, pues es un cierto halago. Es decir, mira, lo que he escrito, por lo menos a este señor o señora le ha gustado. O a lo mejor no le ha gustado todo, pero por lo menos está leído, ¿no? Yo creo que eso es... Los historiadores contemporaneistas, sobre todo, si haces arqueología de los hititas o de los fenicios, pues bueno, también vas a tener un público, ¿eh? Si lo haces Mary Beard, es una historia del Imperio Romano y la escribe de maravilla y tiene muchísimos lectores. Es decir, pero bueno, hay temas que se prestan menos, hay otros temas que se prestan más. Y que también por eso son temas más, ¿cómo decirlo?, pues que suscitan más pasiones y a veces reacciones más encontradas. Si te pones ahora a hablar del general Espartero en el siglo XIX, el general O'Donnell, a la gente le suena que calles que se llaman así, pero bueno, tú dices, pues no era tan progresista, no era tan liberal, bueno, pues tampoco nadie se le va a poner se va a enfadar mucho por ello, ¿no? José Manuel, te quiero dar una segunda oportunidad. Imagino que habrás escuchado el documento SRN y si no, más o menos sabrás lo que has contado. ¿Hay algo que se quedó fuera y que quieras contar ahora? Sinceramente es que ya no me acuerdo. No, yo creo que conté lo que tenía, lo fundamental que tenía que contar, y fue una entrevista bastante larga. Obviamente no todo salió, sino que hubo recortes, pero bueno, yo quedé bastante contento con la selección que se hizo. O sea, en este sentido, pues no añadiría más. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, José Manuel. Nada, gracias a ti por escucharme.